Amados hermanos, hemos llegado al momento de nuestro sermón. Les pido que encuentren en sus Biblias San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, del 1 hasta el 15. Ya hemos hablado acerca de Mateo 9, hemos avanzado y ahora estamos en Mateo 10. Ok. Entonces les pido que encuentren en sus Biblias, los que ya saben leer, por favor encuentren Mateo capítulo 10. Y voy a leer la palabra del Señor, santa e infalible. Dice así el Señor en su palabra. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién sea digno en ella, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad. Amén. Esa es la palabra santa del Señor, que Él nos permita exponerla con la sabiduría del Espíritu, y para ello pidamos la ayuda de Dios. Señor, gracias por tu revelación especial, que ahora está registrada en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Tu palabra es la lámpara que alumbra nuestros pies. Tu palabra es la luz, es el alimento, es la leche espiritual no adulterada que necesitamos para crecer. Permítenos, pues, que nuestro corazón la reciba con gratitud, con devoción y con compromiso. Espíritu Santo, danos de tu sabiduría para que la podamos exponer con fidelidad. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos llegado a Mateo 10. Mateo, el evangelista, ha relatado el ministerio tan poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cómo Él dio su último resumen? Segundo resumen ya hasta esta porción de Mateo. Y nos ha dicho que el Señor Jesucristo tuvo compasión de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Sus pastores, en lugar de pastorearlas, abusaban de ellas. Jesús tiene compasión, y entonces Él hace una declaración impresionante. Él dice: a la verdad la mies es mucha. Es decir, en verdad les digo que la cosecha es abundante, mas los obreros son pocos. Y termina diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dijimos que para enviar obreros, misioneros, evangelizadores, pastores
a la cosecha, al campo de Dios, para tener éxito en la misión evangelizadora, la iglesia debe orar. Debemos orar, y cada uno de nosotros lo debemos de hacer. Debemos orar por cada uno de nosotros, orar por los líderes que tenemos, orar por futuros líderes en la iglesia, orar por nuestros hijos. Dios solo sabe si serán líderes oficiales en la iglesia, pero debemos orar porque todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, de compartir el evangelio. Pero claro, Jesús aquí nos enseña que hay personas que serán enviadas, como vamos a aprender. Pero antes de ser enviadas, la iglesia debe orar, porque eso significa que la iglesia depende de Dios para la misión evangelizadora. No hay éxito sin la oración. No importa qué métodos utilices en tu iglesia, si no hay oración, no hay un verdadero éxito bíblico de la evangelización. Tenemos que orar. Y la gracia de Dios se manifiesta que aunque no oramos como debemos, aún así el Señor bendice nuestro trabajo. Jesús hasta ahora ha sido el protagonista principal en la misión. Ha sido el único misionero, por así decirlo. Él ha sido el actor principal que ha evangelizado, que ha llevado el evangelio, que ha recorrido las ciudades, los pueblos, las aldeas de Galilea. Él ha llevado el evangelio. Pero ahora al entrar al capítulo 10 aprendemos que hay un cambio muy importante y lleno de gracia. Jesús les ha enseñado a orar, y ahora el Señor Jesús, hermanos, llama a sus 12 discípulos. ¿Sí? Los discípulos han orado, y la sorpresa es que ahora esos discípulos serán los obreros, serán los trabajadores, serán los enviados a la cosecha, a la mies del Señor. Noten cómo dice el versículo 10, el versículo 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y dolencia. El Señor Jesús llama a sus 12 discípulos. Es muy interesante, hermanos, que notemos que los discípulos de Jesús, por la forma en que lo narra Mateo, ya estaban con Jesús. Ustedes recuerdan que allá en Mateo 4, ya Jesús ha llamado a los primeros 4 discípulos. Y de acuerdo con los otros evangelios, dan a entender que aunque Mateo no lo narra, ya Jesús ha llamado a los 12 discípulos. ¿Se dan cuenta? Ya los ha llamado, ya están con él. Y es que antes de llamarlos para la misión, los discípulos seguían a Jesús. Los discípulos debían estar con Jesús, debían tener comunión con Jesús. Ellos no podían ser los 12 apóstoles sin primero tener una relación personal con Cristo. Ellos no podían ir a evangelizar sin primero conocer a Cristo, pasar tiempo con Cristo, estar en comunión con Cristo. Todo discípulo, pues, debe ser un seguidor de Cristo, someterse a Cristo. Antes de que Jesús los llamara para ser apóstoles, los discípulos, además de estar con Cristo, también suponemos correctamente que Cristo los estaba preparando, los estaba entrenando. Ellos podían ver el ministerio de Cristo de primera mano. Ellos podían ir con Cristo a todos esos lugares, ver cómo Cristo predicaba, cómo enseñaba, cómo hacía milagros. Ellos aprendían de Cristo y estaban siendo entrenados, nada más y nada menos
que por Cristo mismo, para poder ser enviados a la misión. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Esa expresión es muy interesante porque Cristo ya los ha llamado, ¿verdad? Pero ahora podemos decirlo, los llama de una manera formal para ser los 12 apóstoles. Pero noten qué interesante, que habla de los discípulos precisamente como eso, como sus discípulos. Llama a sus 12 discípulos, lo cual es interesante porque presupone también que antes de este capítulo Jesús era seguido por mucha gente, y entre esa multitud habían verdaderos discípulos y gente que no era discípulos de Jesús. Habían verdaderos seguidores de Jesús. Pero ahora, de entre todos esos seguidores, Jesús llama a los 12 de una manera formal. Lo cual esto implica, entre otras cosas, que dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación, hay los miembros regulares de la congregación. Y el Señor de entre ellos llama a los que serán líderes de su iglesia. Ni un líder puede llegar a ser líder sin primero ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo. Pero Jesús llama a los 12. Otra cosa importante que está entre líneas aquí es el hecho de que ninguno de los 12 discípulos podía tomarse el derecho y la autoridad de ser apóstol de Cristo si él no lo llamaba. Primero tenía que ser llamado por Cristo para ser apóstol. Cristo los debía llamar a esa tarea específica. Y ahora, de ser solamente discípulos, Jesús los constituye en sus apóstoles, como veremos más adelante. Bueno, ¿con qué autoridad los 12 discípulos irían a la misión de evangelización? Es lo que dice Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Noten que la palabra potestad significa dos cosas. Significa autoridad y poder. Autoridad y poder. Eso quiere decir que Cristo hace dos cosas importantes con sus discípulos. Cuando los llama, los autoriza. Son los 12 apóstoles oficiales. Y además les da el poder para desempeñar su cargo. Pero noten que dice les dio. La potestad que tienen los discípulos les ha sido dada. Ellos no actuaban con base en su propia autoridad y poder. La autoridad de los discípulos es una autoridad delegada, dada por Cristo. ¿Quién es la fuente de la potestad? Cristo, no los discípulos. Y es lo mismo hasta el día de hoy. La iglesia tiene autoridad en materia de doctrina espiritual, pero esa autoridad es dada por Dios. Cristo es la fuente de la autoridad. ¿Cómo podían ellos ser exitosos en su misión? Solo con la potestad de Cristo, solo con la autoridad y el poder de Cristo. La iglesia nunca debe olvidar que el éxito de su trabajo depende de la autoridad y el poder de Cristo. En eso radica la clave para el éxito. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Si ustedes leen Mateo 9:35,
encontrarán que básicamente era lo que Jesús hacía también. Jesús enseñaba, predicaba y también expulsaba demonios y también sanaba toda enfermedad y dolencia. Eso quiere decir, amados hermanos, dos cosas gloriosas. Los discípulos de Cristo harán las mismas obras ¿de quién? De Cristo. Pero además significa que los 12 apóstoles no van a empezar una obra de nuevo o una nueva obra o ministerio, sino la obra de ellos es una continuación, un desarrollo y un extendimiento de la obra ¿de quién? De Cristo. ¡Qué gran bendición! Que ahora Cristo, que puede hacer todo, Él condesciende y se digna en hacer a sus discípulos participantes, miembros activos de su propio ministerio. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. La iglesia no está haciendo un ministerio aparte de Cristo. La iglesia lo que está haciendo es darle continuidad y desarrollar y extender el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran privilegio! Pero también ¡qué gran responsabilidad! ¿Quiénes eran los discípulos? Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Noten cómo ahora Mateo el evangelista ya no dice discípulos, sino dice apóstoles. Porque los discípulos son los seguidores de Cristo. Pero a estos 12 ahora los constituye en apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, mensajero. Y por lo que ya explicamos, un apóstol es alguien que ha estado con Cristo, que ha sido entrenado por Cristo y que ha recibido la autoridad de Cristo. En ese sentido, no hay apóstoles el día de hoy. El único que se agregó al círculo de los 12 fue el apóstol Pablo. Pero él mismo dice que él es el menos digno de todos los apóstoles. Estos 12 apóstoles, junto con Pablo el apóstol, constituyen el fundamento de la iglesia. Estos son embajadores, enviados, mensajeros que deben llevar y predicar con fidelidad el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Todo redunda alrededor de ¿quién? De Cristo, nuestro Señor. ¿Quiénes eran estos 12 apóstoles? Bueno, para empezar eran 12. Y el número 12 es muy importante, porque este es un número que Jesús está tomando del pueblo de Israel. Los 12 patriarcas, los 12 hijos del patriarca Jacob, que conformaron las 12 tribus de Israel, es decir, el pueblo de Israel. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo al llamar a 12? Nos está enseñando varias cosas. Una de ellas es que Él ha sido fiel al pueblo de Israel. Él ha cumplido sus promesas al pueblo de Israel y viene primero al pueblo de Israel. Segundo, el número 12 nos recuerda que el pueblo de Israel es el verdadero pueblo de Dios. Y el verdadero pueblo de Dios es el que sigue al Señor Jesucristo. De modo que cuando el Señor Jesucristo llama a los 12, está formando al nuevo Israel, al Israel de Dios, al Israel que estará conformado no solo de judíos, sino también de gentiles. Significa también, amados hermanos, que los judíos no pueden ser el verdadero pueblo de Dios aparte de los gentiles, que serán introducidos al nuevo Israel, al Israel de Dios. Con esto en mente,
el Señor Jesucristo llama a sus 12 apóstoles. ¿Cuáles son? El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ustedes van a notar que Mateo en su lista los nombra de dos en dos y lo hace indicándolo con un y. Dice, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Es muy posible que Mateo el evangelista los nombre de dos en dos, porque Marcos en su evangelio nos dice que cuando Jesús envió a los 12 a la misión, a la cosecha de Dios, los envió de dos en dos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Para empezar, no era un grupo homogéneo, uniforme. Había diversidad. Los primeros 4 eran pescadores. No de todos tenemos información. Por ejemplo, Mateo sabemos que era el publicano. Alguien odiado por su propia gente por estar al servicio de los romanos. ¿Quién era Simón el cananita? Esa es una expresión que se refiere a Simón como un miembro de un grupo revolucionario en Israel. Cananita, algunos lo traducen como celote. Y ese era un grupo violento en Israel que odiaba la presencia de los extranjeros, en ese caso de los romanos. Y saben, ellos se dedicaban a asesinar a sus enemigos. Judas Iscariote, aprendemos de él que era un ladrón. Él era discípulo, incluso fue contado entre los 12, pero eso no significaba que fuera verdadero discípulo de Jesús. De modo que no tenemos aquí a un grupo homogéneo, uniforme. Hay diversidad. Segundo, no tenemos aquí a gente importante ante la vista del mundo. No tenemos a príncipes, no tenemos a gobernadores, no tenemos a grandes académicos. Tenemos a gente sencilla, tenemos a gente despreciada, tenemos a gente odiada. Noten que Mateo es publicano al servicio de los romanos. Simón el cananita, un celote que odiaba a los extranjeros y a los que trabajaban para los extranjeros. Sin Cristo, Simón el celote podía sacar su daga y matar a Mateo. Pero ahora en Cristo son hermanos, son seguidores, son apóstoles de Cristo. ¿Cómo el Señor cambia a las personas? No era gente importante, pero el Señor Jesucristo escogió a esta diversidad de personas y a este grupo de personas sin importancia en el mundo de ese tiempo, sin importancia ante los romanos, sin importancia ante el pueblo judío. Pero dice el apóstol Pablo que Jesús escogió lo vil y menospreciado del mundo, aquello que no es fuerte y grande por naturaleza, pero de ellos el Señor hace maravillas, hace grandes cosas. Ellos ahora, con el poder de Cristo, no solamente tendrían poder sobre las enfermedades físicas, sino incluso sobre los demonios. ¿Quién puede tener ese poder? Ni el emperador, ni los políticos, ni los ricos. Solo pueden tener poder sobre sus riquezas y sobre los hombres, pero sobre los demonios, sobre el mundo espiritual, ese es un poder que solamente Cristo lo da, y lo da por gracia a su pueblo, a sus discípulos, a sus apóstoles. Amados hermanos, Cristo llama
oficialmente a sus 12 discípulos. Los constituye en sus 12 apóstoles, a sus 12 enviados, con su autoridad, con su poder. Ellos continuarían el ministerio de Cristo y ampliarían el ministerio de Cristo. Esto lo vamos a expandir más la próxima semana. En conclusión, los 12 apóstoles que Jesús llamó simbolizan que Jesús estaba formando su nuevo pueblo, compuesto ahora de judíos y gentiles. Los 12 asimismo simbolizan a todos los cristianos, tanto a los oficiales de la iglesia como a todos los discípulos de Jesús en general. Ciertamente, los 12 como los oficiales de la iglesia tienen una responsabilidad especial para evangelizar. Pero esto de ninguna manera excluye a los miembros de la iglesia en general para comunicar el evangelio a los perdidos. El poder y la autoridad de Jesús lo volvió a entregar a sus 12 apóstoles como el Cristo resucitado. ¿Lo recuerdan? Después de su gloriosa resurrección, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa potestad es dada otra vez a los 12 apóstoles y con ellos a todo el pueblo de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Amados hermanos, no tengamos temor de evangelizar. Hay muchos perdidos. La cosecha es abundante. Hay pocos trabajadores. Oremos al Señor para que Él siga enviando nuevos obreros a su mies. Y saben, si oramos y confiamos en la provisión de Dios, su obra tendrá siempre éxito, porque Él ha dado su potestad, su autoridad y poder a su iglesia. Amén. Vamos a orar y después terminarán con la grabación. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la bendición de acercarnos a tu palabra y de poder extraer de ella grandes enseñanzas. Gracias por Cristo, que en su ministerio se dignó a escoger a 12 pecadores para que le dieran continuidad y desarrollaran su ministerio en Jerusalén, en Judea, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Ahora nosotros estamos en esa línea de obreros que debemos llevar el evangelio a los perdidos. Gracias porque con nosotros está tu poder, tu autoridad. Y eso nos da la seguridad de que si somos fieles al encargo que tú has dado a la iglesia, nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora